¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido maestro? Mi respeto siempre. Mucho gusto en saludarlo. Gracias por la presentación. Maestro, vámonos a un tema que para usted y para mí es doloroso. Mucho. Mire, maestro, no hay nada más peligroso que un estado de ánimo inestable. La gente habla de cómo está el clima laboral o cómo están. No, los estados de ánimo, que son la imagen y la repercusión de procesos emotivos que hay adentro de cada individuo. Sí. El estado de ánimo, ¿sí?, es lo primero que hay que buscar. Lo decía un presidente que terminó con mucho prestigio. Él decía, lo único que debe hacer un presidente son estados de ánimo serenos. Que lo importante lo hagan los que saben, pero el presidente debe tener la capacidad de crear estados de ánimo serenos, decía Obama en los Estados Unidos. En México hemos sido desconfiados como algunos presidentes, hemos sido codos como algunos presidentes, hemos sido gastalones. Vociferantes como Echeverría, maestro. Bueno, sí, o sea, eso se permea. Nuestro primer vociferante. Y para llevarlo a ver, le pregunto, profesor, a México, ¿qué nos ha llevado a esta normalización de la crueldad? ¿Qué nos ha pasado, profesor? Mire, maestro, es indudable que una de las características básicas de estado de ánimo se llama variabilidad. El estado de ánimo debe variar. Usted en la mañana tiene una idea triste, pero para la 1 de la tarde usted se siente reanimado, está hablando, se ríe y de repente se acuerda que empezó su día triste. No se lo cambió la mente, se lo cambió el cuerpo. El cuerpo evita que la gente que tiene un conflicto grave esté todo el tiempo estacionada en ese conflicto grave, porque si no, tiene una reacción explosiva. Eso se llama variabilidad. Es la primera característica de un estado de ánimo. Cuando un estado de ánimo no varía, en un ser humano se llama depresión. Cuando en la sociedad el estado de ánimo no varía, se llama patología social. En esa no variabilidad se van acumulando energías, enojos, cosas, porque neurocientíficamente está comprobado que el humano tiene que gastar energía, si no es una olla express. Llevamos mucho tiempo con el mismo estado de ánimo. Por lo tanto, hemos tratado de justificar con un lenguaje lo que no se ha podido modificar. Un estado de ánimo estacionado que está sacando y haciendo evidente nuestras peores características. Profesor, los estados de ánimo, ya sean estables o en sus sucesivas variaciones, en las personas y en las naciones, tienen una esencia moral. Todos tenemos una esencia moral, profesor. Y lo llamo el alma. El alma, no en términos religiosos, sin duda, no. El espíritu humano. El espíritu humano es el alma de las personas, el alma de la nación, la que nos hace distinguir lo justo de lo injusto. Todos sabemos desde que nacemos qué es justo y qué es injusto. Esa esencia moral que nos hace sentir repugnancia ante la crueldad, repugnancia ante el abuso al débil, que nos hace sentir admiración ante la generosidad y ante la humildad. Esa alma de la nación yo creo que está dañada, profesor. Mire, maestro, si me permite, usted acaba de decir ideas que son entrañables y valiosas. Recuerde que el estado de ánimo es lo que provoca la relación entre los seres humanos. La relación entre los seres humanos no es lo que hablen, es el choque de dos estados de ánimo. El alma, el espíritu, que es, al fin de cuentas, el primer proceso del cual se encarga la familia, se genera en un entorno donde seres humanos están preocupados por el futuro o por el rumbo de un pequeño, de alguien al cual ellos desean que sea mejor que ellos. Sin embargo, ese niño, durante sus primeros días de la infancia y de los 0 a los 8 años, donde queda marcado su carácter, lo único que escucha es enojos familiares, lenguaje totalmente deteriorado familiar, conflictos entre los padres, manejos de conflictos económicos. Por lo tanto, maestro, la célula familiar de nuestro país ya explotó. No está conteniendo
absolutamente nada. El dique que llama usted moral, el dique, el filtro, neurológicamente hablando, que necesita un ser humano, entra a partir de los procesos educativos, pero no son los procesos educativos formativos de la escuela. Es el proceso de la transmisión de sentimientos. La madre provoca los sentimientos, el padre provoca las emociones. Y lo que ha pasado es que ya no hay una contención. Y si la célula familiar explota, todo es válido. Último comentario. La mamá que dice, ay, mi hijo, bueno, salió a robar, pero él es buen muchacho y me lo mataron. Esa frase no es lógica, maestro. Salió a robar, no es lógico. Antes eso se evitaba en la mesa, en la comida caliente que había enfrente de ellos y que todo se trabajaba. Es un proceso educativo que se traduce en patologías sociales, que está sacando la crueldad que venimos nosotros transportando por herencia desde hace muchos años o siglos, maestro. Sí, la crueldad siempre ha existido, pero ha habido una contención, que es esa esencia moral que yo llamo, o que muchos llaman alma. En el México de hace 20, 30, 40 años, México autoritario, sin democracia, con enormes defectos, también había madres y padres que salían a trabajar desde las 5 de la mañana y que regresaban hasta la noche y con mucho menos pan a la casa que lo que llegan ahora, profesor, con menos. Algo pasó, no es la pobreza, no fue el neoliberalismo, no es el socialismo per se. Hemos experimentado todo, el estatismo, la apertura comercial, todo lo hemos experimentado y parece una rueda dentada en la que nos vamos adentrando en la destrucción de esa esencia básica, de esos anhelos morales que todos tenemos. El país tiene reservas morales. Vea usted la golpiza que un sujeto le dio en San Luis Potosí a un muchacho en un subway. Un niño de 15 años. Sí, eso ha provocado una indignación muy saludable. No ha pasado desapercibido. Ahora déjeme decirle una cosa. Usted dice algo, una palabra que a mí me parece grandiosa, anhelos. Sí. Anhelo para mí es nostalgia por lo que no ha sucedido. Ese es el gran anhelo de los seres humanos. Sí. Hace 30, 40 años, este país estaba lleno de ideales, estaba lleno de aspiraciones, tenía valores, ideas, costumbres y lenguaje totalmente contrastante, maestro. En ese momento, las ideas, los valores, las costumbres, el lenguaje se traducen en lo que significa la parte sacra de la humanidad, que es el carácter, lo que nos hace distintos a los animales. Creamos realidades maravillosas a través de imaginarnos irrealidades. Pero ahora estamos en una época que suena que todo el mundo está en la sobrevivencia, maestro. Y cuando los seres humanos entran en el proceso emocional de la sobrevivencia, se defiende todo como si fuera territorio y regresa el proceso animal que todos tenemos dentro. Y no ha sido siempre así, profesor, sí. Que es una lucha cotidiana por la sobrevivencia, maestro, y más aún antes. Pero usted lo dijo, había elementos de contención, sí. Había filtros, había procesos, sí. Ese era el valor de la familia, ese era el proceso del valor educativo. Hemos depauperado nuestro proceso educativo, sí. Hemos depauperado nuestro lenguaje y por lo tanto estamos depauperando nuestros procesos de imaginación. Pobreza del lenguaje, la gente cada vez habla de una manera más elemental. Pobreza de análisis, maestro. Entonces no hay respuestas nuevas ante problemas que son terribles. Problemas de imaginación. Y si hay problemas de imaginación, las soluciones son inmediatas y caemos en lo que se llama el liderazgo parental. Ya no buscamos el liderazgo de crecimiento, sino el papá que resuelva absolutamente todo. ¿Sí? Bukele. Es un proceso involutivo. Bukele, el padre castigador. Maestro, ahí está. Y ese es un joven de 30 años que responde a los estereotipos más viejos de la política o más viejos de la familia. El padre regañón, el padre castigador, el padre insultante, el padre que tiene la razón y el padre que dice, se hace lo que yo quiero porque yo lo quiero y porque soy terco. Y 90% lo aprueba. Él toma presos, vamos a acabar con la delincuencia y barre parejo
joven con aspecto de delincuente va para adentro, joven con piercing o con tatuajes maestro. van para adentro, todos, y ahí los tiene encerrados. Bueno, la tasa de homicidios está cercana a cero en El Salvador, siendo el país que era el de la mayor cantidad de crímenes por 100,000 habitantes en América Central. Pero pagan justos por pecadores. Pagan justos por pecadores. El país está feliz. Esos 20 millones de muchachos que están abandonados, Bukele los mete a la cárcel. Sí, maestro. ¿Eso hay que hacer en México? No, No, yo no maestro, creo que no. perdóneme. Usted acaba de... Bueno, es que siempre admiro mucho sus comentarios. Lo que pasa en El Salvador va a reventar en algún momento. Sí. Porque guardar gente como si fueran espacios de leprosarios en el siglo pasado no es curar la situación. Es simplemente los paliativos producto de las soluciones inmediatas que implica lo populista. Pero quitas un problema de encima, profesor. No, es un problema, pero nadie está haciendo factores alrededor de eso. Revisar la economía, revisar la educación, crear entornos sociales distintos, revisar las causas y los orígenes de las cosas. Y no se va a armonizar con castigos. Se tiene que prevenir a base de educación, de una filosofía individual, de buscar ambiciones y de crear imaginaciones nuevas, países diferentes. Yo sí creo en el castigo, profesor, asociado a lo otro. Sí, tiene que haber el castigo. El que descuartiza a una persona. Sí, maestro. El que daña, el que humilla a una persona como este sujeto que está en las redes. No, necesitan un castigo. Maestro. Necesitan, no castigos ejemplares, el castigo de la ley, con respeto a sus derechos humanos. Pero ahora son noticias que a muy pocos interesan, muy pocos atraen. Es parte de la cotidianidad. Y no era así en México. Y no es que yo esté añorando un pasado autoritario, maestro. de ninguna manera. De ninguna manera. Este no es el país que usted y yo No, nacimos. y por el que hemos construido, y por el que hay personas decentes, no en el sentido moralino, sino que en un sentido de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo no vamos a saber qué es justo y qué es injusto? En ese país, ahogados en el río Tula hace 40, 50 años, unos 6, 7 colombianos, el país se puso de pestañas. Y no paramos hasta que el negro Durazo estuvo en la cárcel. Maestro, el tiempo es cruel con nosotros y se nos acabó. Nos deja un tema a la mitad, pero creo que lo que tenemos que buscar de alguna manera es edificar realidades completamente distintas y es todavía nuestra responsabilidad. Y volver a tratar de buscar que nuestra juventud tenga sueños, deseos, no simplemente ganas de sobrevivir. Y eso es lo único que pedimos. Ya no es la palabra seguridad, ya no es la palabra economía, pedimos la lógica y la coherencia que son los factores básicos del espíritu humano del cual está hablando el maestro Iriarte. Y maestro, nos veremos el próximo sábado aquí en este espacio de conversación. Gracias, maestro. Gracias a usted.